Muy buenas noches, es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles como cada martes y cada jueves en punto de las 9 de la noche en este espacio que pone en su consideración asuntos de interés público. Unos que están muy en el debate, están muy en las mesas de café, en las cocinas de las casas, en las oficinas, en los talleres, otros no tanto, pero que vale la pena socializar. El de hoy particularmente es un tema que está por demás socializado, pero también está, pues déjeme decirle, a ver si mi invitado está de acuerdo, en cierto modo también muy contaminado, con ciertas ideas, con ciertos posicionamientos, con mucho cruce de información, con mucho cruce de datos. Estoy hablando del tema del agua, que es amplísimo, que va desde las fuentes de abastecimiento que tenemos en nuestro estado para el consumo humano primordialmente y también para las actividades productivas, que va también desde el tema de la gestión del agua. ¿Qué tan buen uso o qué tan responsables estamos siendo como sociedad, como gobierno, todos en el uso de este recurso natural? ¿Lo estamos usando bien? ¿Qué tanto estamos usando? ¿Mucha, poquita? ¿Qué tanta estamos tirando? Los datos a veces pueden ser sorprendentes, desde luego. ¿Y qué estamos haciendo para mejorar esa gestión? La gestión del agua, que no es poca cosa, porque entre mejor gestionemos este tema, el tema de la disposición, distribución del agua potable, pues seremos o seguiremos siendo un estado viable económicamente, un estado en el que se pueda vivir, un estado en el que las empresas puedan venir a dejar aquí su dinero, su lana y generar empleo, generar bienestar. Nomás así, pues, así de entradita. Está conmigo y le agradezco mucho que haya podido venir, aceptado esta invitación a Perfiles y Perfilados, al diputado Omar del Valle Colosio. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión del Agua. Dos cachuchas. Dos cachuchas. Vamos a empezar con la segunda, con la Comisión del Agua. Adelante. A ver, hay una serie de acciones que están en marcha. Claro, algunas que van desde los municipios, otras que van desde el Estado y otras que vienen desde la Federación. Me voy a concentrar en dos, para empezar, porque hay muchas acciones que están haciéndose desde el Congreso del Estado. En el gobierno del Estado hay un plan hídrico que está planeado a varias décadas, hasta donde recuerdo 30 años, que plantea una serie de obras para tener un mejor uso de este recurso natural, del agua. Sí, y que está acompañado de una declaratoria de emergencia que emitió el gobernador Alfonso Durazo, que está publicada ya desde hace tiempo, creo que desde el año pasado, ¿verdad? 2024, primer semestre. Desde el año pasado, en el boletín oficial del gobierno del Estado. Adicionalmente, hay una serie de programas que involucran recursos federales y programas federales. Uno más reciente que tiene que ver con el programa de tecnificación de distritos de riego, ¿sí? Claro. Que en el caso de nosotros nos toca dos, el del Río Mayo, que es el 038, y el del Valle del Yaqui, que es el 041, ¿verdad? Así es. Bien. ¿Y qué con el Congreso del Estado en este tema, diputado? Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Desde luego, el tema del agua va a ser un tema siempre muy controvertido, porque escuchas claramente donde hay agua hay vida, ¿no? Donde no hay agua se acaba la vida y se genera conflicto. Hace unos días yo escuchaba a alguien que decía muy atinadamente que cuando tenemos agua nos unimos, ¿no? Ni siquiera volteamos a ver el tema. Y cuando no hay agua nos dividimos. Y yo creo que ahora... esquina, otro por la esquina. Y ahora que la dotación de agua, la cantidad de agua que tenemos disponible, que genera conflictos, cuando más tenemos que unirnos como sociedad. Y para hablar de agua siempre hay que hablar del tema dónde están las condiciones actuales de agua. ¿Cómo está Sonora actualmente en materia de agua? Es difícil a veces saber cuánta agua tenemos disponible, para efectos de decir, si no llegase a haber eventos que llueva, pues cuánta agua realmente tenemos. Y hay temas importantes que platicar sobre la tecnología que tiene que implementarse cada vez más para saber cuánta agua tienes, cuánta agua utilizas. Pero un tema muy importante es que sí hay que reconocer que el estado de Sonora está en una situación de sequía excepcional. De acuerdo a lo que dice Conagua, en 2022, que fueron lluvias muy buenas, muy copiosas en el estado de Sonora, no tuvimos una situación de sequía. Sin embargo, año con año en el estado de Sonora, como en otros estados de la República, estamos a expensas de qué va a suceder. Y eso es un tema muy importante decirlo, porque lo que no puede tener el estado de Sonora es incertidumbre en el agua.
Si queremos realmente pensar hacia adelante, que tenemos que dar certeza hídrica para el consumo humano y el desarrollo económico, es ahora que se están alineando muchos factores. Desde la presidencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el gobernador Alfonso Durazo y desde el Congreso, ¿qué tenemos que hacer para evitar que en el mediano o largo plazo estemos en una situación como la que estamos ahorita? La pregunta es muy clara, ¿por qué estamos como estamos? Y claro, no hay que entrar en mucho detalle para darnos cuenta de que no se invirtió lo suficiente recurso o que el agua no fue una prioridad en su momento. Y eso hace que ahora, cuando no llueve lo suficiente, somos más personas, demandamos más agua, no porque seamos más necesariamente, sino que a lo mejor el sistema de distribución de agua es menos eficiente, entonces consumimos más agua de la que ocupamos y por lo tanto se agota la cantidad de agua. Entonces, ¿qué está pasando en Sonora? Efectivamente, la sequía cada vez es más dura, también por impactos de cambio climático. Los ciclos de lluvia cada vez son más alargados. Ya no le calculas exactamente, recordarás aquel famoso 24 de junio, el día de San Juan. Exacto. Preparabas la lluvia, el riego de temporal en los campos. A mí me tocó verlo en las zonas rurales en Magdalena, donde nací y crecí. Sabías que en esa fecha, en esa semana, más o menos te iba a caer un aguacero, ¿no? Sí, sí, era casi una certeza, Sí, ¿no? y inclusive era un tema de disfrutar el mojarte en esos días, ¿no? Ahora eso es un privilegio y hasta penado puede ser. Sí. Pero eso ya se movió. Entonces las condiciones cada vez son distintas, las temperaturas son distintas y también afectan a mucha actividad económica, ¿no? De cómo duran menos los inviernos, duran más los veranos, son más intensos. Entonces la necesidad de agua cada vez es mayor. Entonces sí reconocer que no tenemos menos cantidad de agua por diferentes razones. No se invirtió a tiempo, no fue prioridad, pero eso ya está ahí. Lo importante es ver hacia adelante y cómo vamos a resolver este tema. Y ahí es donde el Congreso del Estado de Sonora, los diputados y diputadas que formamos parte de esta comisión, pero aunque no estén en la Comisión del Agua, el agua está en todas partes, en la parte agrícola, en la parte turística, en la parte de justicia, en el acceso también de atención a grupos vulnerables de la sociedad, un sinfín, donde quiera que voltees a ver, el tema del agua es transversal, en educación, en el tema de salud, en el tema de desarrollo urbano, en el tema hacendario, porque hay que asignar los pesos para que se atiendan los temas de agua. Pero ¿qué sí está pasando en el Estado de Sonora? Encontramos que hay una gran mayoría de municipios afectados este año 2025, a pesar de las lluvias que están llegando tarde en el mes de julio y ahora en agosto, siguen siendo todavía menor al promedio observado los últimos 2 años. Ojalá que continúe lloviendo, pero el pronóstico muchas veces puede variar, al fin de cuentas es un pronóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Conservar cada gota de agua que tenemos, hacer más con cada gota que tenemos, y ahí es muy buena la apuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador. Y ahí es donde podemos ahora sí ver que todos los astros se están alineando a favor de que en Sonora podamos tener certeza hídrica a pesar de ser un estado desértico. Uno, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un acuerdo nacional por el agua, es decir, la defensa por el agua, el orden y buen gobierno alrededor de quienes tienen concesiones de agua, que la utilicen mejor, que sean concesiones actualizadas en sus títulos de concesión que les permite explotar el agua del subsuelo, particularmente pozos, ¿no? Ya sean pozos de abrevadero para la cuestión ganadera o los pozos para los municipios o la parte agrícola también, entre otras funciones. Segundo, muy importante es que en ese acuerdo que hace el país a través del impulso que hace la presidenta es que en México nadie se quede atrás, que el agua sea un factor de justicia social, que le toque a quien nunca le ha tocado, pero también que el agua sea un motor de desarrollo con sostenibilidad en el cuidado del medio ambiente. Tenemos que cuidar las cuencas donde vienen las aguas, tenemos que cuidar los arroyos, tenemos que contaminar cada vez menos esos espacios donde el agua va cayendo. Alguien me decía un tema de que cuando llueve hay que ver a los cerros como grandes tinacos de agua. Si el tinaco tipo los que vemos en las casas es completamente liso, pues cae el agua y prácticamente se te va. Pero a la medida que en los cerros hay mayor condición de vegetación, cada gota se puede filtrar más y durar más en el subsuelo, entonces el tiempo de agua dura más, que es donde consumimos mayor cantidad de agua en Sonora, que es aparte de dónde, pues de los pozos, no necesariamente de las presas que vemos que prácticamente hoy no tienen agua, ¿no? El promedio de las presas en Sonora es abajo del 15%. Está muy abajo. Está muy por debajo. Y eso hace que esa agua se tenga que reservar para el consumo humano. ¿Qué va a pasar con la actividad económica? Entonces, lo que plantea la presidenta ahora con el plan hídrico, en función de esa visión de un acuerdo nacional por el agua, es que hay que hacer inversiones muy estratégicas para hacer más con menos. Sabemos que cada vez va a llover menos, sabemos que cada vez va a ser más calor, sabemos que cada vez somos más personas las que habitamos nuestro país y que cada vez ocupamos más agua para la actividad económica, pero cada vez hay menos agua.
Entonces, ¿cómo hacemos más con menos? Tenemos que invertir recursos en infraestructura, en tecnología y también en una revolución cultural para atender y cuidar mejor el vital líquido. Creo que por ahí es donde está el camino. Sí. Y el gobernador Durazo pues, ha atendido de manera previa, ya se ha avanzado con un plan estatal hídrico. Hay un tema muy importante, Sergio, que tiene que ver, los gobiernos municipales duran 3 años. Sí. Ya no se va a permitir la reelección a partir de 2030. Y los gobiernos estatales son de 6 años. En algunos casos en Sonora será por excepción 3 años en la próxima administración. Sin embargo, aquí el reto es cómo un plan de mediano o largo plazo puede coexistir, cómo puede darle certeza a que si como sonorenses queremos que en 10, 15 años lleguemos a un nivel donde tengamos suficiente agua, cómo a través de diferentes administraciones, independientemente del color, cómo se puede lograr. Ahí está el reto. Ahí es el gran reto. Por eso es que desde la legislación del Congreso tenemos que ver cómo las leyes pueden permitir que ese plan se vaya haciendo paso a paso. Ahorita te doy unos ejemplos. Bien, me quedo ahí, hacemos pausa para ir al corte. Creo que la pregunta es, pues, ¿por dónde empezar de todo esto, desde luego? Y cómo garantizar que estos planes se sigan, se respeten. Esa es una parte que en este país no hemos podido resolver, diputado. Claro, la planeación de mediano a largo plazo. plazo. La planeación de mediano y largo plazo. Siempre cada 3 o 6 años llega alguien y reinventa. Claro. ¿Sí? Dije, no, esto está mejor que lo otro, y lo otro se tira. Y los recursos y el esfuerzo, ¿dónde quedan? Bueno, vamos al corte y regresamos con esa parte. Bien, sigo platicando con el diputado Omar del Valle Colosio, es presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión del Agua. Estamos hablando primero de la parte de las acciones que están llevando a cabo o se tienen que llevar a cabo desde el Congreso del Estado, pero no podemos ignorar, desde luego, lo que le toca a cada instancia, a los otros órdenes de gobierno, lo que nos toca a nosotros como sociedad para tener una mejor gestión del agua en nuestro estado. A ver, entonces, ¿por dónde? Sí, lo que decíamos ahorita, yo lo que veo, Sergio, es de que la realidad ya nos alcanzó. Eso sí. ¿No? La realidad nos alcanzó y quienes nos están sintonizando ahorita, decir, ¿cuál realidad? La realidad es que tenemos menos cantidad de agua para mayores necesidades. Eso sí. Somos más personas, queremos aspirar a más desarrollo, más condiciones de bienestar, pero el agua es limitada. ¿A qué nos comprometamos? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que hay una gran oportunidad en el Estado de Sonora porque tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum impulsando estrategias que a Sonora le van a hacer bien. Por ejemplo, tecnificar los distritos de riego del sur del Estado de Sonora. ¿Qué significa? Sí. Meterle billete, inyectar más de 6.500 millones de pesos en los 2 distritos del Valle del Yaqui y el Valle del Mayo para hacer más con menos, desde la fuente de agua hasta la parcela y en la parcela también. Que cada gota pueda multiplicar más cultivo y eso va a permitir también de que el agua que está circulando en los canales también pueda ser compartida para el consumo humano, es decir, liberas agua. Sí, ¿no? Sí, porque se gastaría menos. Entiendo que ellos todavía están con el sistema de agua rodada, que se llama. Si ¿no? vamos al sur del estado, a comparación con otros distritos, por ejemplo, en el caso de Caborca, un distrito de riego que lleva muchísimos años muy tecnificado, es decir, en unas condiciones mucho más complicadas, desérticas y menor cantidad de lluvia que la que tienen en esa región. Llueve bien poquito. Llueve muy poco, sin embargo es una región altamente productiva, exportadora de gran orgullo del estado de Sonora, melón, calabaza, ejote, espárrago y espárrago grueso, ¿no? De buena calidad. Sí. Entonces tenemos que pensar de que todo el estado de Sonora, qué maravilla ser que el estado de Sonora sea el primer estado en tener alguna certificación de que cada gota está tecnificada con tecnología para hacer más con menos. A eso tenemos que apostar. No se trata de cerrar la llave necesariamente, porque eso atentaría contra los derechos del acceso al agua, sino se trata de distribuirla mejor y utilizarla mejor. Supongamos que cuando vemos el tema de agua son 3 grandes etapas. Primero, ¿de dónde sacamos agua? Primero, fuentes de agua. Las fuentes. O lo que le llaman cultivar agua, ¿no? Que hay que cosechar agua, ¿no? Hay que sacar fuentes de agua y demás. Ese es un tema. Presas que pueden almacenar agua, pozos que pueden, si los mantos acuíferos se van recargando con las lluvias, o evitar que los arroyos, los ríos y los arroyos que tengan mayor capacidad de absorber agua. Sí. Pero también están plantas desaladoras.
Sonora tiene algunas plantas desaladoras también. El sector privado en Sonora produce con plantas desaladoras y el estado de Sonora tiene una planta en la región de Guaymas y Empalme que le entrega agua a esa región. Pero ahí están las fuentes de agua. El gran tema es la gestión del agua, la administración del agua. ¿Qué hacen los organismos operadores con el agua que tienen disponible? Del total de agua que tú tienes disponible, ¿cuánta agua le metes a la ciudad? De esa agua, ¿cuánta agua realmente le llega a las familias o a los centros de negocios? Porque el resto se te tira. Y de lo que sí llega, ¿cuánto realmente cobras? Y de lo que cobras, ¿cuánto te pagan? Entonces, tenemos que lograr una revolución cultural en Sonora en el tema del cuidado del agua. ¿Y por dónde podemos empezar, diputado? ¿Por dónde deberíamos empezar? Porque a ver, el tema de la distribución del agua en las ciudades, ¿sí? Los sistemas de distribución de agua potable en las ciudades son una especie de cubetas llenas de agujeros. Les echas agua y tiran agua. ¿Sí? Hace mucho tiempo el porcentaje de agua que se desperdiciaba tan solo en Hermosillo era de arriba del 40%. Sí, la mitad. Sí, ahorita ya subió. Es decir, de toda el agua que se le inyecta a la red, estamos tirando prácticamente la mitad. ¿Sí? Eso quiere decir, o querría decir que tenemos un serio problema con la gestión del agua. Es decir, que quizá el agua se alcance, pero si la seguimos tirando, pues no va a haber agua que alcance. Por eso digo que el tema no es suficiente agua, no es que no necesariamente no tengamos agua, ¿no? Entonces, por eso, ¿por dónde se tiene que empezar? Ya decíamos, de arriba hacia abajo. Tenemos una presidenta que está impulsando acciones de concientización con gobernadores para hacer proyectos de gran calado. Y ahí vendrán las inversiones para el sur del estado de Sonora. Sí. Es un gran avance. El gobernador, por su cuenta, planteó ese plan de 20, 30 años, ¿no? Es decir, que el estado de Sonora pueda tener una visión a dónde tenemos que llevar las obras que requiere el estado de Sonora para tener agua, almacenar agua, pero también distribuirla mejor. Pero muy importante, los organismos operadores de agua recientemente, y yo celebro que los 72 municipios se reunieron en Cajeme hace un par de meses y firmaron un acuerdo de invertir al menos el 30% de recursos federales que reciben los municipios, de un apoyo que se llama fondo de apoyo para infraestructura social, que lo pueden invertir en varias cosas, pero se acordó que de cada 10 pesos al menos el 30% fuera para agua. Entonces hay una voluntad política, hay una gestión de que tenemos que inyectar recursos al tema del agua. ¿Qué recursos? Hay que comprar pipas para distribuir a quien no tiene, hay que rehabilitar pozos, hay que cambiarles las bombas, hay que hacer más líneas de distribución para que lleguen más hogares, hay que explorar nuevas fuentes de agua y hay que hacerlo acompañados con Conagua para que los permisos vayan fluyendo a tiempo y que los recursos estén a tiempo también para que las familias no se queden sin agua. Es muy lamentable ver que las familias sonorenses llegan a su hogar después de 14 horas de jornadas con un alto grado de calor, que quieran pegarse un regaderazo y no tengan agua, que quieran cocinar alimentos y no tengan agua para limpiar las verduras, que tengan que, para hacer los quehaceres del hogar también, lavar la ropa, limpieza, incluso hasta para regar las plantas que tanto le gusta a la gente tener sus plantitas. Y pues sí, es un tema donde nos hemos quedado sin el vital líquido, porque no se le invirtió. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer desde el Congreso? Tenemos que impulsar que las leyes, de alguna manera, exijan que los municipios sean más eficientes en la gestión del agua que se les dota. Cada gota que se le da a cada municipio, que jurídicamente las leyes del Estado con las leyes federales obliguen a que los municipios tengan que elevar su nivel de inversión y eficiencia. Y si no lo logran, pues tendrán que venir sanciones. Habrá que pensar en ello también. ¿Por qué los municipios no están siendo más eficientes, como bien decías? De meterle agua, pues le estás metiendo más agua, pero tienes una coladera. ¿Para qué le quieres meter más agua? Es importante almacenar agua por situaciones de crisis hídricas como las que tenemos ahorita, pero es importante también resolver cada una de las fugas. O sea, hay gente que dice, necesitamos más agua. A lo mejor lo que necesitamos es dejar de tirar tanta agua. Pues las dos, yo creo que las dos. Al final de cuentas creo que siempre es muy importante generar más ingresos y gastar menos para tener más, ¿no? ¿Se puede desde el Congreso hacer alguna modificación legal para obligar a todas las instancias? Vamos a empezar por los organismos operadores del agua. Ahí lo estamos estudiando actualmente porque una cosa es, a nivel nacional está la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Que es la que regula el uso de las aguas subterráneas en este país. La extracción de los pozos, el agua de pozos no la regula el Estado de Sonora, la hace la Comisión Nacional del Agua. Pero también en el Estado de Sonora tenemos leyes de planeación,
tenemos planeación del Estado de Sonora, tenemos leyes de planeación y administración municipal, que respetando el ámbito de la autonomía que tengan los municipios para hacer uso de los recursos que reciben del Estado o de la Federación, tendrán que tener ciertas obligaciones para invertir. Entonces, estamos estudiando esa parte para poder revisar hasta qué punto un marco de leyes obligaría a una administración municipal a cumplir con ciertos estándares, sin contravenir o que no se contrapongan o choquen una autonomía municipal con una que pueda tener el Congreso o la Federación. Entonces tenemos que platicar con expertos, es un tema de acercarnos con expertos y ver qué más podemos hacer en la parte de la gestión del agua. Pero también vemos que para atender la situación actual, porque ese es un tema, lo que hablamos ahorita es un asunto de mediano plazo. Sí. El tema es qué está sucediendo ahorita, y ahí es importante reconocer que desde el gobierno del Estado también se están impulsando recursos estatales y federales para la conversión de cultivos. Entonces, en Sonora también, acaba de haber una convocatoria, ¿no? El gobernador exacto, ¿no? publicó ahí la convocatoria. Exacto, entonces se están invirtiendo recursos para lo que le llaman el rastreo fitosanitario, es decir, que las tierras no se queden sin moverse y que se eviten que generen plagas también. Entonces, darle vueltas a la tierra, darle vida a la tierra en ello. Se están invirtiendo recursos estatales y la parte federal también viene como un incentivo para sembrar otro tipo de cultivo. Ahora, yo entiendo, si tienes 1, 2 o 3 generaciones sembrando el mismo cultivo, pues es lo que sabes hacer. Claro. Llevas muchísimos años integrado en mercados vendiendo el trigo y demás. Cambiarte otro cultivo sin tener ciencia cierta cuánto va a ser el precio, las cadenas de mercado, cómo se van a integrar el que produce y el que te compra, ¿no? Sí, o sea, a ver, si yo voy a producir cártamo, ¿quién me lo va a comprar? Pero va un acompañamiento. En ese sentido, tenemos que ir poco a poco impulsando eso. Lo importante es que las familias sonorenses no se queden tampoco sin un ingreso por esa catástrofe hídrica que estamos viviendo en el estado de Sonora. Y ahí veo yo al gobernador muy comprometido, de la mano con la gobernadora en ese tema. Desde el Congreso, ¿qué tenemos que hacer? 1, acompañar. ¿Cómo? Con recursos estatales. 2, mejorando las leyes que obliguen a que todo lo que tenga que ver con el agua sea más eficiente. Pensemos en la ley de vivienda en el estado de Sonora. Hay iniciativas que se han planteado en el Congreso de que si los desarrolladores deberían o no tener en las nuevas casas 2 tipos de líneas, tus líneas de agua potable y tus líneas de aguas grises, para reutilizar la mayor cantidad de agua para agua de segundo uso, ya sea los sanitarios o el riego de jardines, por ejemplo. Oye, es que eso va a tener un costo, pues vamos viendo qué tecnologías se pueden hacer para efectos de que podamos tener mayor cantidad de utilizar el agua más de una vez. O sea, hay que darle ciclo al uso del agua. Los municipios en Sonora no están tratando el 100% del agua. Ese es otro tema. Sí, tenemos que hablar del tratamiento del agua. Exacto. Entonces, yo escuché en Nogales a una compañera, una ingeniera, que decía: diputado, el agua es tan cara como para utilizarla una sola vez. Hay que reutilizarla y hay que darle vuelta. Entonces, ¿y quién puede utilizar el agua tratada? Pues la puede utilizar la propia industria, se puede inyectar al subsuelo, puede ser inclusive utilizada para la agricultura, de tal suerte que el agua potable disponible pues la podamos utilizar más para el consumo humano y poder liberar. Ahora, un dato muy importante, Sergio. Cuando hablamos de cultura del agua o cuidar el agua, típicamente volteamos al usuario, ¿no? A la familia, a la persona, a la mujer, al hombre, al niño, adolescente que utiliza el agua. Pero del total de agua, el 15%, es decir, si este es el total de agua, el 15% por aquí es consumo humano. El resto es agricultura, industria y servicios. Entonces también es un asunto que quienes están en el sector productivo cada vez sean más motivados a moverse, a ser más eficientes en el uso de agua, en restaurantes, en hoteles, en la propia ganadería, en la agricultura, en la industria. ¿Cuáles son las actividades etcétera, que más agua consumen? La agricultura. Agricultura y después ganadería. Y después la ganadería. Sí. La industria menos, y la industria, depende del tipo de industria. La industria maquila puede utilizar bastante agua. Se tiene una concepción que, por ejemplo, que la industria minera utiliza mucha agua, no necesariamente. A eso iba. Y perdón, diputado, que le interrumpa, pero tengo que ir al otro corte. Sí, hay una narrativa que empezó a crecer y entonces empezaron a enfocarse a otro tipo de actividades, como la minería, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, pero que en realidad los procesos de uso y reuso del agua en la minería son muy, muy, muy estrictos hasta donde sé, muy regulados. En la agricultura y en la ganadería no. ¿Sí? Y si nos atenemos al porcentaje del PIB que representa la minería frente a la ganadería y la agricultura, no tiene nada de relación, ¿no? Pero la vida que nos da la agricultura. Claro, pero eso no quiere decir que estemos tire agua, ¿verdad? Correcto.
Voy al corte y regreso para seguir platicando con el diputado Omar del Valle. El reuso del agua, hay que meterlo. Bien, nos quedamos en el tema de... ¿En qué nos quedamos? ¿En el reuso o en qué? ¿Quién consumía más agua? ¿Quién consumía más agua, verdad? Digo, entendemos Sí. la importancia y la relevancia de cada Claro. una de las actividades económicas, ¿verdad? Sí. No se trata de menospreciar, pero ya tenemos, perdón que me extienda aquí un poquito, diputado, ya tenemos ejemplos muy claros que usted mismo acaba de dar, el caso de Caborca, incluso el caso de Hermosillo, ¿sí? La costa de Hermosillo, Algunos donde campos sí son también más eficientes. algunos campos tienen un sistema muy eficiente de riego, tecnificado. ¿Por qué nos hemos tardado tanto allá? Pues lo que decía muy al principio de esta charla es cómo fue que nos permitimos llegar a esta situación. Exacto. Las y los sonorenses nos pusieron la situación contra las cuerdas y hacer un cambio de 180 grados en una situación de sequía extrema no es tan rápido. Recordemos el caso de Nuevo León, que en un tiempo en el caso de Monterrey, que se quedaron sin agua, Sí. y que en un tema el expresidente López Obrador hizo una inversión muy importante en la presa del Cuchillo, pero después les llovió y qué bueno, ¿no? Se les llenó. Pero en el caso de que no se les hubiese llovido, pues tuvieron, pero llevó mínimo 6, 8 meses más tiempo. Claro. Entonces una inversión, también explorar un pozo, equiparlo, la línea que va desde el pozo al tanque elevado y del tanque elevado a la casa de las familias toma tiempo. Entonces tenemos que anticiparnos y realmente hacer una revolución, yo le hago una revolución cultural que acompañe la protección del vital líquido que es agua. El agua tiene que estar en todas partes, perfecto. Y todas las actividades económicas de Sonora no es que una se contraponga en otra, sino que todas tienen que ser más eficientes en el uso del agua. Tenemos que ayudar al sector agrícola porque es identidad sonorense y Desde además luego. somos un estado La que esencia. provee muchísima alimentación al país y al mundo. Pero eso no significa que por esa identidad el agua la veamos pasar como sucede actualmente en canales de riego que no están necesariamente revestidos con concreto y que se desperdicie mucha agua en esa parte. ¿Por qué no se hizo antes? Por 1000 razones. Falta de interés, había más agua, había más apoyos para el campo, un sinfín de temas, corrupción, el recurso no llegaba cuando tenía que llegar. No se Había un hizo. soporte financiero No se y hizo. de repente cuando se iba a hacer algo llovía, entonces Sí, ya no se hacía porque ya había entonces llovido. no se hizo, ¿no? Así es. Entonces ahora se tiene que hacer. Y ahora tenemos que sumar esfuerzos. Ya ni siquiera hay que voltear para atrás ni llorar, nada más hay que voltear hacia adelante y decir que no nos vuelva a pasar. Exacto. Y yo como diputado local digo, ¿qué me toca hacer en la Comisión del Agua? ¿Qué debo estar haciendo para que las próximas generaciones, que es un tema muy importante, cuando tengan una edad adulta, no volteen y digan, tampoco hicieron, tampoco lo resolvieron? Que no o les avancen, reclamen. exacto, ¿no? Porque también nos van a mandar a la parte de la rendición de cuentas en el tiempo, no nomás es ahorita y estar en los medios informando lo que estamos trabajando. Entonces vienen iniciativas interesantes en materia de desarrollo urbano, que el desarrollo urbano en el estado de Sonora sea mucho más eficiente, que el desarrollo urbano sea más verde también, con mecanismos para generar mayor vegetación. Si vemos muchas ciudades son planchas de concreto completamente. Entonces estamos mandando muchas condiciones de calor a la atmósfera y no se generan las condiciones para llover. Pero queremos que llueva, pero pues sí, estamos mandando puro Pues calor. estamos llenando las ciudades de cemento. Entonces, Estamos yo talando les árboles invitaría que no a quienes nos nunca. escuchen que se den una vuelta por su municipio y que vean cuántos centros comerciales hay o centros de comercio que tienen planchas de concreto en los estacionamientos y no hay árboles, porque las leyes de desarrollo urbano no necesariamente estaban dirigidas hacia allá, o si sí lo están, porque no se está atendiendo, ¿no? En el Exacto. tema de vivienda también, le robamos metros a la naturaleza y son viviendas muy castigadas en áreas verdes, donde cuando llueve pues no permitimos que se filtre, entonces no estamos adaptando una infraestructura para ello. Tenemos que darle vueltas desde el Congreso a ese tema, ¿no? Entonces tendría que haber una especie de gran acuerdo, ¿no? Entre todos los sectores Así es. productivos de la sociedad civil en Sonora, un gran acuerdo, una especie de pacto. Yo digamos, creo, ¿no? Sergio, que la mesa está puesta y quien puso el ejemplo fue la presidenta Claudia Sheinbaum con el Acuerdo Nacional por el Agua y el gobernador con el Plan Nacional Hídrico. Ahora en las alcaldías tenemos que provocar que eso se dé. ¿Por qué? Porque si se tienen que invertir una cantidad de recursos en los próximos 5 o 10 años, hay que garantizar que ese recurso se invierta en lo que tiene que ser, independientemente del color que llegue. Si tu plan de desarrollo municipal te dice
hacia allá tenemos que ir, hacia allá va el desarrollo urbano, pues no andes poniendo líneas de agua donde no te corresponde, Claro. ¿no? Que porque estos sí votaron por ti, pero las necesidades son por allá. ¿Y cómo se logra? Con la participación de la ciudadanía, con planes de desarrollo municipal que sean más democráticos, participativos, con horizonte de mediano o largo plazo. Es decir, no nomás es ahorita, es para los que vienen detrás. Y ahí es donde quienes están en la política, que somos política, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de dejar los egos personales y ver una visión de Estado, una visión de conjunto que permita que el Estado y las ciudades vivan mejor, ¿no? Bueno, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Definitivamente. Sí. Ahora nos quedamos Sí. sin agua. Entonces, cualquier cosa que los actores anteriores hayan dicho, por mucho que se les haya creído en aquel entonces, pues ahorita estamos en una situación. Y esta situación que tenemos actualmente pone en su lugar a aquellos que estaban en aquel entonces. Entonces, lo que ustedes hagan hoy, Nos va a poner en un lugar. los va a poner en su lugar, no ahorita, en 5, 10 o 15 Correcto. años más, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención otras ciudades como el caso del estado de Querétaro. La ciudad de Querétaro están por discutir un proyecto que le llaman el Batán. ¿El qué? Batán. Batán. Y es un proyecto que busca, según lo que tengo entendido, es reutilizar o regenerar el 100% del agua de la zona metropolitana de Querétaro. Es decir, no solamente es cosechar más agua y utilizarla mejor, sino que todo el agua que utiliza en esa ciudad y en el área conurbada, volverla a utilizar. Eso requiere una visión desde el Congreso que le están discutiendo compañeros allá, diputados, que va a requerir una inversión multianual en un acuerdo, como bien mencionas, que permita que en 5 o 10 años el 100% del agua en la zona metropolitana de Querétaro sea reutilizada. Ya quisiéramos, pues acá, pues claro que se puede. Pues, ¿por qué no? Claro que se puede. Entonces, si la realidad nos está imponiendo este tipo de acciones, tenemos que pensar fuera de la caja para hacer soluciones de gran calado que requieren grandes exigencias para que no nos falte agua en el estado de Sonora. Bien, mientras platico aquí con el diputado Omar del Valle, no sé, producción, si habíamos compartido o no algunas de las imágenes que teníamos para irnos dando una idea. Estaba una que tiene que ver con la cronología de acciones, creo que era la 5, creo que era la 5. Ahí está. Sí, ahí está, que tiene que ver con, pues, es una especie de cronología de las acciones que se han llevado a cabo desde el gobierno y desde los congresos, del Congreso del Estado en este caso, para ir avanzando en la solución de este tema, ¿no? En las diferentes etapas que lleva a resolver un problema de esta naturaleza, ¿no? Que están ahí. Sí, son más, pero por destacar algunas, por ejemplo, el gobernador de manera muy atinada desde que entró en esta administración, empezó a sentar las bases para hacer un plan hídrico del Estado de Sonora 2023-2053, es decir, para los próximos 30 años, ¿qué acciones tenemos que estar haciendo desde ahorita para que no nos falte agua hacia adelante? Pero también en febrero de 2024, lo mencionabas ahorita, de manera muy prudente y muy responsable como líder político en el Estado de Sonora, el gobernador Durazo hace una declaratoria de emergencia hídrica en Sonora para efectos de reasignar recursos presupuestales para atender las necesidades de diferentes colonias y municipios. Ahí se hace una ampliación del presupuesto para el tema de aguas. En 2024 se hace el programa de inyección de nubes, que ese programa, pues, hay mucha discusión sobre el tema tiene de que sus, ¿no? tiene sus asegúnes. asegúnes. Sus asegúnes, porque hay gente que cree, gente que no. Tiene que ver condiciones óptimas, pero también la evidencia empírica habrá que revisarla. Pero un tema muy importante con inversión federal, el arranque del acueducto Macoyagui en Álamos, en el sur del estado. Aquí en Hermosillo, un tema muy importante que casi no se habla, se hace una inversión en noviembre de 2024 del bypass, que es una transferencia de agua del sur de la ciudad hacia el norte, un tema muy importante por la demanda de agua que tiene en el norte, toda vez que en el norte de la ciudad pues se alimenta de agua de la presa del Molinito, ¿no? Y de lo que viene de allá. Un tema muy importante, el acuerdo entre los presidentes municipales en mayo de este año, que lo que decía, que los 72 municipios, me tocó presenciar ese acuerdo, y digo, sí nos podemos poner de acuerdo. El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social que viene de la Federación, que llega a los municipios, y sea un acuerdo que al menos el 30% para agua. Entonces antes no se había visto esa coordinación y esa voluntad de 72 alcaldías, porque ahora sí la sequía le tocó a todas y a todos. Desde luego estamos haciendo un reconocimiento desde el Congreso, y un tema muy importante, nos reunimos varios presidentes de comisiones de agua en el país, aquí en San Carlos, en Guaymas,
donde tuvimos oportunidad de recibir a compañeras desde San Luis Potosí, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Sinaloa, de Baja California. Desde luego estuvimos aquí en Sonora, que pudimos discutir qué está sucediendo en otros estados de la República y cómo es que las y los diputados están atendiendo. Porque intercambiar experiencias. Sí, porque llegar con el libro, perdón, con el así en blanco, pues tampoco es bueno, ¿no? Sino decir, oye, ¿quién trae experiencia? ¿Qué podemos compartir de información? Y de ahí se deriva que el servidor esté participando, la red de legisladores por cambio climático también. Entonces hay mucho tema donde podemos compartir experiencias, no se parte de cero. Lo más importante es que tiene que haber voluntad política y tiene que haber una visión de qué sí tienes que ejecutar y con quién. Queremos que los organismos operadores sean más eficientes, que sean más transparentes, que no se les meta mano, de que las finanzas de los organismos esté ahí, que se mida el agua, que se invierta recursos para saber cuánta agua hay. Por ejemplo, en Hermosillo, ¿cuánta agua tenemos disponible? No lo sabemos. Ni idea. La planta tratadora de agua en Hermosillo, ¿cuánto está tratando? ¿Cuánto puede tratar? ¿Cómo recuperamos esa infraestructura? Y una vez que trate el agua, ¿cómo la podemos reutilizar? Ahora, ¿cuánta inversión tenemos que hacer en el caso de Hermosillo para efectos de que no se tire tanta agua? Y lo que le llaman eficiencia operativa es de lo que tú metes al sistema, cuánto estás perdiendo, ¿no? Entonces, obviamente de ahí salen esos argumentos. Decir, la merma es alta, ¿eh? Bastante alta, pero también en otros municipios. ¿Cómo generamos una cultura por el cuidado del agua y también una conciencia de que sí nos conviene tener medidor? Desde luego hay muchísimos usuarios de agua que no quieren tener un medidor o no pueden pagarlo. Si no lo pueden pagar es una condición distinta, pero hay quienes no quieren tener un medidor. Bueno, vamos viendo por qué no lo quieren tener, porque si hay una presión de que van a utilizar más agua, pues se tiene que pagar lo justo, el agua que utilizas. Y desde luego el valor del agua, que significa es cuánto vale para ti el agua, quizás es muy distinto con respecto a lo que estás pagando. Entonces las tarifas de agua también se tienen que revisar para que sean justas y que pague el que utilice más agua también. Y quien se roba el agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo modificamos el Código Penal también? Que no sea mal utilizado tampoco, sino para quienes caigan en la baquetonada de robarse el agua, pues también que asuman una consecuencia, ¿no? No puede ser posible que nosotros paguemos nuestro recibo, nuestro predial puntualmente pagando el agua y que alguien de manera muy cómoda pues se vuelva a conectar cuando no le ven. No, ya no se valen esas acciones. Pero queremos que haya seguridad, queremos gobiernos honestos, queremos gobiernos eficientes, queremos diputados trabajando. Hasta que les toca a ellos. Pero también todo el mundo tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, es un tema amplísimo esta parte. La parte de los organismos operadores, la parte de, hay un alto grado de impunidad en este tema del agua, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la gente que no la paga, o las empresas que no están pagando la tarifa correcta. Mira, sí, por ejemplo. Se ha vuelto algo que quizá puedes observar en varios municipios del estado de Sonora, que casas habitación, ya lo que es la fachada ya no es la fachada tradicional de la casa, ahora está un dispensario de agua. Pero ese predial, ese catastro, el registro que tienes de esa casa habitación, pues es casa habitación, no es un comercio. Pero están generando comercio con una tarifa doméstica, no con una tarifa comercial. Exacto. También se vale de tocar la puerta y decirle, compadre, compañera, hay que hacerse responsable. Exacto. Porque a usted le estamos entregando agua en una zona habitacional, de acuerdo, si quiere poner su changarro, pero pague lo justo. Y si quieres poner una purificadora, ponla. Adelante, pues, pero paga lo justo. Paga la tarifa Exacto, que toca. ¿no? Sí. Entonces, son acciones que de manera coordinada también desde el Congreso estamos impulsando con la cultura del agua. Empezamos en un proyecto muy interesante, con una obra de teatro que se llama El Misterio de la Catota Azul, tu servidor, donde ya la presentamos en 8 municipios del estado de Sonora, perdón, en 5 municipios, 8 funciones, para apoyar con un poco más al tema de concientizar en el uso del agua, de una manera divertida como puede ser el teatro, ¿no? Pero también la escuela del agua en las colonias, el cine del agua en las colonias, para que cada vez seamos más personas conscientes de que cada gota cuenta, de que cada gota tiene que rendir mucho más. Bueno, tengo que ir al corte y regreso ya para el bloque de cierre en esta charla con el diputado Omar del Valle. Bueno, vamos al bloque de cierre. A ver, hay un dato, hay una gráfica que nos va a compartir también usted, diputado, que tiene que ver con la sequía.
en los municipios en los últimos Sí. 6 años. Mira, ese con información de la Comisión Nacional del Agua, que se va actualizando cada 15 días, la pueden acceder en el sitio de conagua.gov.mx, pero te va diciendo cuántos municipios están en diferentes tipos de sequía. Pero veamos cómo brinca la cantidad. En 2022 fue un año ejemplar, que nos llovió bastante. Sí, ¿no? sí, lo recuerdo bien. Tenemos otro tipo de problemas. Sí. Pero en 2023 nos llovió, 2024. ¿Y cómo va creciendo la cantidad de municipios que están en una situación de sequía extrema o extraordinaria, pero también excepcional? Si somos 72 municipios y tenemos 48 municipios actualmente en sequía excepcional, pues estamos viendo que más del 60% del estado Totalmente. está ahora. Es todo el estado de Sonora, ¿no? Muchísimo, pues, digo, para recapitular nada más, diputado y la gente que nos está Sí. viendo, la gráfica muestra el número de municipios en sequía excepcional Exacto. al paso de los años. Correcto. Bien. Medido por la Conagua. Medido por la Comisión Nacional del Agua. Correcto. Sí, eso es importante, que es la autoridad en este país en ese tema. En 2019 había un municipio en situación de sequía excepcional. Correcto. ¿Sí? Y en el 2025, 48. 48. ¿Sí? A como es actualmente. En 6 años, de 1 a 48, es muchísimo. La realidad nos alcanzó. Sí. La realidad nos alcanzó y llegó para quedarse. Para poder disminuir ese 48 a 1 necesitamos que llueva. No hay otra. ¿No? No hay opción. El tema es Sí. cómo administras la falta de agua, que es lo que comentábamos ahorita. Si sabemos que tenemos menos cantidad de agua, pues ahora sí tenemos que ir cerrando la llave con más conciencia en el uso doméstico, en la industria, cuidarlo cada vez más. Y eso no me refiero a cerrarla que no tengamos agua, es decir, pues antes se nos hacía más fácil a lo mejor lavarte los dientes, dejar correr el agua, ¿no? Bañar, poner el agua a calentar. Sí. ¿No? Sí. Entonces ahí nos marca de manera muy clara. Entonces yo creo que lo que nos está diciendo, para quienes estamos en una posición de liderazgo y desde luego también medios de comunicación, liderazgos en empresas, es que vamos abrazándonos, vamos caminando juntos y juntas por una transformación en el uso y gestión del agua en el Estado de Sonora. Es decir, cómo la administramos mejor, cómo hacemos más con menos. Y nunca me voy a cansar de decirlo porque lo he visto en muchos países, lo he visto en varios estados de la República, de cómo se batalla con agua. Hay otros estados de la República que culturalmente tienen tandeos, culturalmente. Sí. Y están aceptados. Y ellos saben, yo tengo agua lunes, miércoles y viernes, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. En ¿no? Guaymas hay tandeos, tienen muchísimos años por sí. la condición de agua. Y eso que le llega agua también ahí, que desde luego hay que invertir más infraestructura para poder tener mayor cantidad de agua, porque Guaymas está teniendo una cantidad de desarrollo económico importante. Sí. El puerto de Guaymas, la carretera, Chihuahua, el desarrollo turístico. Sí, tenemos que darle mayores dotaciones de agua. Creo que vienen muchos mejores tiempos para esa región de Guaymas y Empalme en los próximos años, pero mientras tanto, pues siguen con los tenemos que tandeos. garantizar que haya agua, porque también para el desarrollo de la vivienda necesitamos agua. Para traer mejores empresas, no digo mejores empresas, traer más empresas que generen más recursos y quienes están ahorita invirtiendo su recurso en Sonora no se vayan, que le sigan invirtiendo en Sonora, que Sonora no sea un factor que el agua no sea un factor de riesgo. Sí, no, ya se acabó el agua o no hay suficiente, no hay garantía, no hay, nos vemos. ¿no? Cierro, sí, bajo la cortina, como se dice. Las tecnologías cada vez están avanzando muchísimo más. Yo tengo ahora programado las próximas semanas visitar algunas plantas desaladoras en el estado de Sonora y en otros estados para observar cuánto realmente cuesta la parte de desalar, cómo se manejan los asuntos ambientales, porque ha habido mucho mito alrededor del tema de las plantas desaladoras de agua, cómo se tiene que cuidar y sobre todo qué podríamos hacer para ciertos municipios que están cerca de la costa del estado de Sonora, cerca de las costas de Sonora. Hermosillo tiene su historia con eso de las desaladoras, sí. ¿no? Hace 20 años justo hubo una gran discusión en el tema. Hace, más o menos unos 20 2003, años. 2006. Más o menos. Hace unos 22 años aproximadamente hubo un gran debate sobre ese tema. Vale la pena retomarlo y pues hay dos décadas aprenderlo, ¿no? Seguramente hay 2 décadas de avance tecnológico que nos pueden Y dar luego mucha evidencia. la otra, diputado, antes de pasar, porque me van a quedar como 2 minutos o 3, pues el tratamiento de las aguas residuales, que no lo estamos haciendo tampoco, pero creo que ya antes de irnos me gustaría que se pasara a su cachucha de presidente del Congreso del Estado. Cierro porque hay actividades también, ¿no? Sí. Te toca entregar la presidencia, pero bueno, viene... El 1 de septiembre actividad. el 1 de septiembre se lleva a cabo el acto solemne en el Congreso del Estado, donde se instala una nueva mesa directiva que está integrado por 5 integrantes.
nosotros vamos a entregar ya la estafeta Sí. a una nueva mesa directiva que se tendrá que hacer una elección al interior del Congreso para instalarla. Punto número 1. Y punto número 2, muy importante, el 1 de septiembre es tomar la protesta de las personas que resultaron electas para ser personas juzgadoras en el Poder Judicial. En juzgados, en magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Supremo Tribunal de Eso Justicia. tiene que ser el día primero, ¿no? Tiene que ser el día primero, como lo marca la Constitución. Entonces va a ser una jornada algo amplia, donde de manera escalonada estaremos recibiendo a diferentes grupos de personas, porque el Congreso no tiene capacidad muy grande, pero la solemnidad es importante. La solemnidad que es dentro del Pleno del Congreso. Primero se instala la nueva mesa directiva, se instala el Congreso, sí. 33 integrantes del Congreso. Primera acción, ya en el orden del día de manera oficial, es hacer el cambio de la mesa directiva y luego hacer la toma de protesta a las personas juzgadoras. Entonces arrancamos ya el segundo año de 3. Vamos ya al segundo año y realmente el tiempo está pasando muy, muy rápido, ¿no? Bastante rápido. Bueno, por lo pronto eso, y es el inicio de una nueva era, ¿no? Así es. En la historia del poder judicial. Del Poder Judicial con nuevas personas. Del Estado de Sonora con las nuevas personas juzgadoras. Todavía está pendiente también la integración, creo que ya estaba, la integración del Tribunal de Disciplina Judicial. El lunes también se integra. Ya está electo el tribunal con 5 personas, sí. Y el día 1 de septiembre también se les toma protesta en el Congreso del Estado. Y es una figura que tendremos que ir, con la que tendremos que irnos familiarizando, ¿verdad? Nosotros Exacto. Como ciudadanos y todo el mundo, los abogados y demás, ¿no? Porque es Exacto. Algo nuevo para todos. Es algo nuevo, pero al final de cuentas ese tribunal no tiene que ver con la impartición de justicia necesariamente. Trabaja en la disciplina de que quienes laboran hacia el interior del Poder Judicial trabajen siempre con estricto apego a las leyes y a las normas que marca el Poder Judicial. Y ahí tendrán que verse, ahí se lleva a cabo esa contención, por decirlo así, de malas prácticas, ¿no? Ahí tienen que pasar a revisarse, pero no dictaminan temas que hacen los jueces o magistrados, ¿no? Entonces son temas que sí son exclusivos de los jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina Judicial, entre otras funciones, una de ellas es luego vigilar el estricto apego de quienes son impartidores de justicia en eso, ¿no? Diputado, yo le agradezco mucho que haya podido venir. Muchas gracias por la oportunidad. Le voy a volver a invitar cuando vayan avanzando las acciones legislativas, reformas legales y demás. De acuerdo. Y usted va a entregar la presidencia de la mesa directiva, pero sigue siendo presidente de la Comisión del Agua del Congreso. Ahí vamos a estar trabajando bastante. Entonces, si me permite, pues de una vez vamos amarrando. En cuanto empiecen las reformas legales, lo invito de nuevo para ir conociendo desde el Congreso del Estado cómo se avanza en ese tema. Claro que sí. ¿Me parece? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos el compromiso aquí. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Es el diputado Omar del Valle Colosio. Les agradezco muchísimo, como siempre, su atención esta noche a Perfiles y Perfilados. Acá nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche por Telemax.